La Iglesia, la novia del Cordero, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje del Santo Evangelio de Jesucristo para testimonio a todas las naciones. Presenta su programa apostólico. Escuche ahora al apóstol del arrebatamiento, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con vosotros. Amado Dios santo y alabado, a ti venimos agradecidos en esta hora para darte honra, honor, gloria, para escuchar tus consejos, tus palabras, Señor, que nos alimentan, que nos traen muchas bendiciones, Señor Altísimo. Gracias por esta hora preciosa que nos concedes, estar en tu presencia, estar ante tu rostro, ante tu trono de gloria. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, muchas gracias, Señor. Enséñanos y aconséjanos, Padre bueno y justo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias, Señor. Vamos a abrir la palabra en el libro de Lucas, capítulo 13. Vamos a leer en Lucas, capítulo 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bendito Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Vamos a ver cómo arrepentirnos. Todas las cosas que hacemos cuando están bien hechas es porque entendemos qué es y cómo hacerlo. Hay que hacer todas las cosas, se hacen con cuidado. Todo es posible, pero hay que tener cuidado de saber qué significa cada cosa y cómo hay que hacerlo. Hay personas que tienen ideas o conceptos equivocados de lo que significa arrepentirse. Es una cosa que todos pueden hacer. El arrepentimiento, todo el mundo puede arrepentirse, solo hay que saber cómo hacerlo. Porque algunos piensan que lloraron un momentito, ya me arrepentí porque lloré. Otros porque le hicieron una oración. Otros dicen: yo me arrepentí porque estoy yendo a la iglesia. Todo eso es bueno, pero no es suficiente. Hay cosas que vamos a aprender en esta hora para que podamos hacerlo de una manera correcta y vea usted el poder de Dios, porque el arrepentimiento es la base para salvarse, es la base para conocer a Dios, para servir a Dios, para todo. Lo primero que hay que hacer es el arrepentimiento. Por esto el Señor dice: mira, aquí la gente tiene ideas equivocadas. Los discípulos y la gente pensaba que a las personas le vienen problemas, daños o accidentes o ruinas porque no se han arrepentido. La gente piensa así, que juicio le cayó, dice rapidito, dice, le castigó Dios, o son malos, por eso le pasa eso. Parece así, pero la verdad no es así. Hay gente que sufre por pura desgracia, o simplemente porque no tiene protección, porque no está arrepentido, no tiene comunión, y a veces también se sufre siendo creyente, pero eso no quiere decir que está malo, que el juicio le está cayendo. Hay que tener en cuenta y cuidado en lo que hablamos, en lo que pensamos. Por eso el Señor dice: pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas,
eran más pecadores que todos los galileos. Nosotros tendemos a juzgar y a condenar a la carrera sin saber la verdad. Pero el Señor dice, no es así. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que sufrimos aquí en este mundo no es nada para lo que se sufre en la eternidad. Cuando uno se pierde, aunque se muera en un lecho tal vez de seda, aunque su vida sea tan preciosa su vida, pero apenas que se muere, si es pecador, va abajo a la profundidad, a una desdicha, a un suplicio, a una desgracia espantosa. ¿Se da cuenta? Si no paga acá, paga en la otra vida, pero paga. Por eso es que hay que arrepentirnos antes de estar pensando de que yo no soy tan malo, o ese es más malo que todos. Por eso el Señor nos dice, arrepiéntase, que lo mejor que tienen que hacer es arrepentirse. Y arrepentirse se lo hace en un momento, se dice, Señor, como hacemos oraciones o le enseñamos, hace una oración. Ese es el inicio del arrepentimiento. La persona dice, ya, yo voy a cambiar mi vida, yo no quiero perderme, yo sé que hay un cielo maravilloso, yo sé que hay una vida preciosa de paz, de amor, de fe, que es mucho mejor, entonces yo me voy a arrepentir. Toma su decisión y empieza. Es un proceso. El arrepentimiento puede durar, lo principal puede durar un par de meses o un mes, depende cómo uno lo hace. Y uno tiene que quedar con ese espíritu de arrepentimiento para toda su vida. Arrepentirse es dar la vuelta, porque uno sin arrepentimiento va haciendo lo que le da la gana, pero uno da la vuelta y decide seguir a Cristo y empieza a leer la Biblia, a orar, a escuchar la palabra, a relacionarse con gente de fe, a cambiar su carácter. Hay muchas cosas que hacer, por eso no es simplemente me oraron y se acabó, no. Ese es el inicio, o esa es una ayuda. Pero el asunto es que el arrepentimiento es, pongamos, mire, si somos mentirosos y tendemos a la mentira no se va a ir inmediatamente. Hay que luchar contra la mentira. Si somos contenciosos, pongamos, nos enojamos con facilidad, hay que acabar, eso tiene que terminar, pero no en un instante, es un proceso que puede ir cada vez menos hasta que desaparece por completo. Dios está a nuestro lado para ayudarnos a vencer todo lo malo de nuestro carácter, de nuestra mente, de nuestras reacciones, emociones, deseos, todo sale, todo. Pero hay que estar dispuestos a liberarnos. El Señor está ahí para ayudarnos. Por eso, ¿qué es arrepentimiento? Entonces, es una ocupación, un proceso de cambio de vida total. Y cuando uno se arrepiente, dice el Señor, primero que tiene que darse cuenta que ha pecado, que ha ofendido a Dios, que está bajo condenación. Si se muere, ya está derecho para el infierno. ¿Por qué? Porque ahí van los mentirosos, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los contenciosos, todo lo que hace, todos los pecados que hemos hecho nos condenan, nos tienen condenados. Entonces, ahora quiero arrepentirme, entonces voy a dejar todo eso. Por eso algunos pueden hacerlo rápido, todos los días ahora pidiendo perdón y renunciando y sacando de su mente todo lo malo. Es como un trabajo, una limpieza que hacen en una casa que está toda abandonada, lleno de cosas malas, de la araña, por decir, basura y polvo y tantas cosas. Entonces empieza a barrer, a limpiar, hasta que queda limpia. El Señor está a nuestro lado para ayudarnos. Por eso el arrepentimiento es de todas las cosas malas. Y aún por el tiempo de la vida que queda, hay cosas que van a aparecer y que no vamos a dar cuenta y hay que renunciarlo, botarlo. Ese arrepentimiento es algo así como una limpieza profunda. En el nombre de Jesús, por amor a Jesús. Entonces cuando uno toma la decisión y tiene el espíritu del Señor viene y nos contrita, nos redarguye, nos convence.
Entonces uno se da cuenta y dice, no, yo estoy mal, yo no puedo seguir, no debo seguir así. Si así, mi vida no tiene sentido, voy a cambiar. Dice, Señor, perdóname, dame arrepentimiento. Me arrepiento y dame arrepentimiento. Es un proceso. Y cada vez que mientras más se arrepiente, mejor se va a sentir, porque se está lavando, se está limpiando. Así es. Mientras uno más se arrepiente y constantemente se humilla, se arrepiente, confiesa su pecado, entonces en ese proceso empieza un cambio radical, profundo. Y en ese proceso uno tiene que estar sensible, rogando, pidiendo al Señor, cambia mi vida, ayúdame a reconocer, a ver todo mi falta, mis pecados. La Biblia se dedica a estar pensando en la palabra y Dios va obrando así. Hasta que llega un momento que usted se da cuenta que está limpio, completamente limpio. Entonces ahí ya tiene que cuidarse nomás. Pero ya está limpio, ya se arrepintió. Eso es. Porque mire, pongamos usted está normal viviendo su vida, de pronto le viene un deseo malo, un pensamiento malo, de eso tiene que arrepentirse. Renunciarlo y botarlo y decirle, Señor, limpia, cambia esta mente, ponga acá algo de tu palabra, algo bueno, algo justo, santo, no sucio, no malo. Den cuenta, ese es el espíritu de arrepentimiento. Y eso es lo que nos lleva a un cambio profundo. Y mientras más lo limpiamos, entonces mire, va a empezar que usted va a comenzar a escuchar la voz de Dios. Porque está limpio, se ha limpiado sus oídos. Va a comenzar a entender qué es lo que quiere Dios. Y va a decir, yo entiendo que el Señor quiere porque ya está limpiado. Entonces ahí viene el entendimiento, el discernimiento. Y empiezan a manifestarse dones. Entonces usted sirve a Dios, pero no sirve a lo ciego, al cálculo, sino con justicia, con verdad. Y eso es diferente. Una cosa es ser religioso. Hay muchos que se han metido a la iglesia y no se arrepienten. Por eso le ve con broma, le ve haciendo agravio al otro, ahí haciendo mentiras y cosas. Esos están en la iglesia, pero no están arrepentidos. Una persona arrepentida se porta bien, cambia en todo. Entonces ya tenemos una idea. Por eso que el Señor dice, arrepiéntase y no piensen que es así nomás echar la culpa o al cálculo. Es algo serio y es un trabajo. Hay que hacerlo con minuciosidad, cosa por cosa. Uno va venciendo hasta que resulta ya limpio, completamente limpio. También dice la Escritura en 1 de Pedro 4, versos 17 al 19. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mire, si usted tiene el espíritu de arrepentimiento, aunque esté empezando a arrepentirse, ya con eso se salva. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, es misericordioso, pero es mucho mejor que se libere bien. ¿Por qué? Porque, como les digo, va a recibir muchas bendiciones, aquí y en el cielo. Pero si usted, pongamos que usted se arrepiente hoy día, toma la decisión, dice, me voy a arrepentir, le dice, Señor, perdóname, sálvame del pecado, de la maldad, ya decidí tomar mi decisión y ahora te acepto como mi Señor y Salvador, está salvo, así de fácil, ya está salvo. Pero con ese espíritu de arrepentimiento va a seguir limpiando su vida. Así es, hermano, no hay nada complicado. Dios lo hace todo fácil, sencillo. Nosotros somos los que nos complicamos, o los pastores o los maestros que no entienden. Hay gente que no entiende, lo hace difícil todo. Pero no es difícil. Y además no estamos solos. El Señor nos ayuda. Él nos guía. Solo hay que pedirle, hay que rogarle y Él obra.
Por eso dice así, que ahora el juicio comienza por casa. ¿Dónde aparece el impío? Todos los que están en casa o los hijos de Dios son los que se han arrepentido. Ya entraron, ya están en esa lucha de liberarse. Entonces ya están en casa. ¿Dan cuenta? Y ahí luchando se salva porque está luchando y Dios está para ayudarle, para justificarle. ¿Por qué? Porque ha tomado una decisión correcta. Por eso, mira, yo le aseguro, cualquiera de ustedes que dice, que toma su decisión y dice, yo me arrepiento desde ahora, inmediatamente va a sentir una presencia divina en su ser, lo que nunca ha sentido. Va a experimentar que su vida se ilumina, se abre, es como que uno recién empieza a vivir, porque antes no estaba vivo, estaba muerto en delito y pecado, estaba yendo al abismo, a la condenación, estaba encadenado, iba arrastrado a lo peor, y ahora ha dado la vuelta y se va hacia lo mejor. Por eso es que uno siente adentro, en la profundidad de su ser, siente algo hermoso, algo grande, cosas maravillosas, que sale la carga, sale el peso, sale el temor, sale la angustia, la soledad, salen muchas cosas, sale también en cierto modo uno se siente con un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva actitud, un nuevo pensamiento, una nueva dirección, todo cambia, todo por completo. Por eso es que el arrepentimiento es un mandamiento de Dios. Dios manda que a todos que se arrepientan, porque ahí esa es la única manera de salvarse. Por eso el Señor Jesucristo lo primero que predicó en la tierra es eso. Marcos 1, versos 14 y 15, mira lo que dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dios se acerca a nosotros, Dios nos quiere ayudar, nos quiere llevar al cielo. Como dije, que Dios ha venido del cielo para llevarnos al cielo. Ha venido para eso, para llevarnos. Por eso en el día del rapto nosotros vamos a ir al cielo. Nosotros estamos aquí en la tierra solo hasta que el Señor venga en el rapto. Ahí nos vamos todos al cielo. Y esto de acá ya va a ser, vendrá el juicio. Y está determinado. El Señor levanta su iglesia y empieza el juicio acá. Por eso empieza la ley marcial y muchas cosas terribles que ya está listo para darse. Entonces, hermanos, el Señor dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed. No importa qué es lo que haya cometido, qué es lo que estén comprometidos, no interesa. La maldad delante de Dios no es nada. Si uno quiere arrepentirse, se arrepiente y vence todo, porque el poder es de Dios. Si uno obedece a Dios, inmediatamente Dios viene a ayudarlo. Mira, la Biblia nos habla de un tal Zaqueo. Dice que él tuvo interés y corrió a un árbol sicómoro para ver pasar al Señor. El Señor le vio, sabía todo, él sabe todo. Y le encontró y le dijo: Zaqueo, desciende porque hoy moro contigo en tu casa, hoy vengo a tu casa. ¿Me dan cuenta? Uno se quiere arrepentir un poquito, que quiera, y Dios sale al encuentro y lo salva. Así Dios es buenísimo, solo que uno no sabe, no entiende, piensa que... Y además nos conviene a todos. Como le digo, mientras más se arrepiente, mejor va a ser. Va a llegar un momento, si usted en ese proceso va a llegar un momento en que usted va a darse cuenta de la diferencia, que es tremenda, tremenda, de vivir con Dios a vivir sin Dios. Es una maravilla. Por eso es, hermanos, que el enemigo trata de engañarnos, de confundirnos, de asustarnos, de modo que uno no proceda, no haga nada. Pero el Señor es el que nos ayuda en todo. Por eso que es la cosa fácil, no es complicada. Isaías 59, 1 y 2. También dice Isaías 59, 1 y 2. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire, lo único que impide que Dios se manifieste es el pecado. Cuando nosotros luchamos contra el pecado y vamos venciendo al pecado, vamos tumbando las paredes, tumbando los obstáculos, y Dios se va acercando, los ángeles, todo se va acercando. Cuando el diablo viene, nos encorrala y nos encierra y nos aleja de Dios por el pecado. Cuando uno empieza a luchar contra el pecado, entonces su vida empieza a ser una vida preciosa, sobrenatural, gloriosa. Por eso el pecado es el que nos tiene así amargados, tristes, confundidos, asustados, de todo tipo, porque el pecado pone barrera, levanta barrera. Y vamos a tumbar esa barrera, ¿cómo? Arrepintiéndonos, renunciándolo, botándolo. Ahí es donde el pecado va deshaciéndose, va cayendo las murallas, los impedimentos que el pecado ha establecido. El pecado encadena, con cadenas, con cuerdas, encierra en cárceles espirituales. Hay personas que están, a veces hasta se sueñan, que están ahí metidos en un encierro. Y hay muchas formas como se descubre o se entiende la condición espiritual. Pero todo es posible para Dios. Proverbios 5, versos 22 y 23. También dice en la Escritura: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Mira, el hombre que no se arrepiente está atrapado, retenido, amarrado, listo para que se lo lleve el enemigo a la destrucción. Pero si se arrepiente, se desata, se libera y todo cambia. Por eso dice en Hechos 3:19, vemos también que dice en Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo que le estaba diciendo, cuando uno empieza a arrepentirse, empieza a venir el descanso, la paz, la fe, el gozo, el poder, va viendo así incrementándose. Cuando uno resulta una persona totalmente cambiada porque está en ese proceso de cambio. Y al escuchar la palabra, creerla, la palabra nos limpia, nos libera. La palabra nos da esa paz, esa seguridad que uno no tiene. Nos libera, nos sana, nos hace mucho bien. Pero se escucha la palabra con ese deseo, ese espíritu de arrepentimiento. Hay personas que no tienen el espíritu de arrepentimiento, entonces escuchan la palabra pero no entra, no hace efecto, porque uno está envanecido, vanaglorioso, soberbio, a veces está ahí manipulando, engañándose, aparentando, y todo eso no es arrepentimiento. Aunque uno esté escuchando la palabra, pero ahí no obra porque uno está en una condición de crítica, juzgando, acusando, burlándose, tantas cosas, y eso no le aprovecha, eso le es en contra, porque la cosa de Dios no es para eso. Pero el Señor obra en los que quieren, Él lo sabe todo, a Él no podemos fingirle, engañarle nada. Él lo sabe, el más mínimo intento de nuestro ser, Él lo sabe. Y Él honra, premia, ayuda, bendice a la persona que realmente quiere cambio, quiere hacer su voluntad, quiere conocerle. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 24 y 25. Dice también la palabra del Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis curados o fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primero es al Señor el arrepentimiento. Primero es las otras cosas son añadiduras.
son secundarias. Lo primero es arrepentimiento, conocer a Dios. Entonces tenemos inteligencia, sabiduría, prudencia para invertir, para prosperar, y no hay pérdida, no hay desgracia, no hay confusión. ¿Por qué? Porque uno ya tiene la sabiduría, tiene el dominio propio, tiene la inteligencia. Ahí es donde uno recién llega a ser efectivo, llega a ser próspero en el espíritu primero. Lo material es añadidura. Así es, hermanos. Por eso el Señor quiere prosperarnos en todo, pero primero lo espiritual. Primero la salvación, la inteligencia que viene de arriba. Entonces todo se facilita, y además que el Señor está con nosotros, con los arrepentidos, con los justos. El Señor está a su lado para ayudarle en todo. Por eso, con dinero o sin dinero, siempre somos bendecidos, somos ayudados, socorridos, porque el Señor está con nosotros. En Hechos capítulo 5, versos 31. 5:31 dice: a este Dios, a Cristo, a este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién da el arrepentimiento? El Señor Jesucristo. En parte uno lo hace y en parte el Señor lo da. Por eso uno dice: yo me arrepiento, Señor, dame arrepentimiento. Entonces se completa la parte de nosotros y la parte de Dios. Y ahí obra. No es un asunto automático ni un asunto que Dios lo hace solo. Dios lo hace, pero nosotros también lo disponemos. Las dos cosas: uno quiere, entiende, decide: yo me voy a arrepentir, Señor, dame arrepentimiento. Y ora: dame arrepentimiento, enséñame a arrepentirme, ayúdame. Y el Señor va a obrar, hermano. En todos necesitamos arrepentimiento. Hasta los niños. ¿Sabe por qué? No se contamina. Mirando la televisión todo es pelea. Nosotros en la mente está toda la pelea, guerra, violencia, te mato. Un niño dice a otro: te mato. Hay niños que me paran así apuntando. Yo, a veces si se acercan niños de frente me apuntan. No tiene ni siquiera una consideración de frente, ahí me apuntan. Porque están ahí ya habituados. Y el que mata es el diablo. El que intenta matar, busca matar o dice te mato, es porque está haciendo la obra del diablo. El diablo ha venido para robar, matar y destruir. Y los padres, sin darse cuenta, le regalan un revólver de juguete a su hijo. Y el hijo ahí con el juguete por ahí está entrenando para matar, para servir al diablo, y no se da cuenta. Pero todas esas cosas ocurren porque uno no tiene el entendimiento y conocimiento. Pero nosotros somos hijos de paz, no de guerra, no de violencia, somos hijos de paz. Dios tiene un imperio de paz. En el cielo no hay muerte, no existe la muerte, no existe la desgracia, la pobreza, ahí no hay nada malo. Por eso es que nosotros, para ir al cielo, tenemos que entender cómo es Dios y también prepararnos, pedir la ayuda de Dios, decirle: Señor, ayúdame a renunciar y acabar con toda violencia, todo enojo, toda contienda. Eso es lo que hay que arrepentirnos. Y así vamos a darnos cuenta que nuestra vida cambia, que todo es posible porque el Señor está para ayudarnos. Por eso dice: Él da arrepentimiento a Israel, a toda persona que quiera salvarse, Dios le da arrepentimiento. Si quiere un cambio en su vida, pídale a Dios. Se puede perdonar, se puede amar a los enemigos, se puede hacer infinidad de cosas buenas cuando hay espíritu de arrepentimiento. Cuando no hay, no se puede. Hasta uno mismo se acusa, hasta uno mismo se condena, se hace daño a sí mismo y a todos, porque esa es la obra del diablo, hermano. Nosotros necesitamos arrepentimiento porque necesitamos cambiar nuestra vida. Y todos estamos en esa necesidad. Y aconsejar también a los pequeños, aconsejarles, ver que eso no es bueno, hace daño.
Vemos también que dice algunos versículos más en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira, esto quiere decir que nosotros tenemos que reconocer al pecado por lo que es, no por lo que dice la televisión. La televisión le dice qué linda es la tentación, qué bueno es el chisme, qué bueno el adulterio, qué bueno la música y las propagandas, y toda la gente del mundo piensa que el pecado es dulce, es bonito, es bueno, lindo, pero el pecado es veneno. El pecado es el aguijón de la muerte. El pecado hiere, debilita, enferma, mata, destruye el alma, condena. El pecado es lo más dañino que existe. Por eso nosotros nunca tenemos que defender al pecado, nunca esconder. El pecado es como una rata que se ha metido, y pongamos, en su casa, y usted dice no hay nada. Ahí está la rata, le va a hacer daño. Tiene que buscarlo, decir aquí está, muy bien, ayúdeme a matar una rata. Eso es, no encubrir. Si le dicen usted es orgulloso, voy a examinarme y gracias por avisarme, en vez de enojarse. Si dicen usted, hermano, está altivo, es mentiroso usted, hermanito, gracias, tiene que decirle gracias porque me estás haciendo ver. Ir a orar de una vez, a decir, si me han visto es porque ahí está. Y no estar ahí defendiéndose, escondiéndose, diciendo no, que tú mientes, que yo soy bueno, que yo ya... A veces se agarran ahí, que ya me arrepentí, que no te has arrepentido, que ya me arrepentí, ahí se ponen a pelear. ¿Cómo va a ser eso, hermano? No se necesita decir nada. Cuando el que se arrepiente no tiene nada de que defenderse, Dios lo defiende. Y se porta de modo que lo calla la boca con sus hechos, no con palabras. Así dice la Escritura, ¿no? Por eso los hijos de Dios no estamos para estar discutiendo, peleando, vanagloriando, estamos solamente para pedir la ayuda de Dios y cambiar. Todos tenemos errores y fallas. A medida, mientras más nos acercamos a Dios, más nos arrepentimos, menos errores. Pero Dios no nos condena, no nos juzga. Si nosotros pedimos perdón, ya somos liberados. Mira, si usted peca 5 veces o 10 veces y las 10 veces le pide perdón y se reconcilia, es como que no hubiera pecado nada. ¿Por qué? Porque ha pedido perdón y se ha arrepentido. ¿Se da cuenta? Por eso es que es necesario saber cómo es el arrepentimiento. Si se equivoca, vea, perdóname Señor, yo me arrepiento, lo renuncio, ayúdame, cámbiame. Y ya, punto. No vamos a estar ahí que tú, que por allá, que... No, hermano, así no, hay que tener cuidado. No acusarnos, no condenar, sino tener misericordia y orar unos por otros. Hasta ver el momento que ya no hay lo malo, ya no existe lo malo. Por eso todos los defectos, todos los errores, hay que confesarlo, no encubrirlo, no negarlo, sino confesarlo. Y orar unos por otros. A veces, en vez de ir a decir sus errores, mejor es orar para que Dios lo ayude a salir y le ayude a entender. El Espíritu Santo es el que convence, el que habla a la conciencia y hace ver que estamos mal. Pero todos necesitamos, por eso, todos necesitamos arrepentirnos, luchar contra el pecado. Entonces el Señor va a obrar, nos va a cambiar, nos va a ayudar. Primera de Juan 1, versos 7 al 9. Vamos un versículo más. Primera de Juan 1, versos del 7 al 9. Dice, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, ¿cómo nos liberamos del pecado? Con espíritu de arrepentimiento y andando en la luz.
Cada día, cada momento que uno camina en la luz es porque está con Dios ahí, orando siempre, considerando la palabra, meditando, luchando contra lo malo. Eso es andar en la luz. Y luego, si usted hace eso, la sangre de Jesucristo viene y le limpia, y le limpia, y le limpia. Por eso dicen, no dejen de congregarse. Por eso dice, hay que estar siempre leyendo la Biblia, orando siempre. ¿Por qué? Porque es un proceso. Mire, es bueno, como le decía al principio, es bueno venir a la iglesia, pero no es suficiente. Es necesario estar en comunión, en relación con Cristo, con su palabra, todo el tiempo. Y luchando en esa actitud de lucha contra el pecado. Mira, si usted viene aquí, yo tengo el deseo profundo de ayudarle que se vaya a la gloria conmigo, porque vamos a irnos al cielo. Por eso yo le enseño claramente, correctamente lo que es necesario. Si usted cree y obedece, se está preparando para irse al cielo, porque es así. Muchas iglesias, muchas personas piensan que se meten a la iglesia y ya están en el cielo, pero no tienen esa comunión, esa lucha de andar en la luz. Tenemos que aprender a estar siempre orando, donde quiera que estemos siempre ahí, Señor, ayúdame a cambiar, libérame, límpiame, examinándonos a nosotros mismos. En esa lucha, entonces va a obrar Dios, porque estamos en la luz y cada falla, Señor, perdóname, Señor, limpia. Yo he sido de palabras soeces, pensamientos malos, yo he sido muy malo, pero eso ha desaparecido porque he luchado. Nada se va automáticamente, todo es que uno lo reconoce, lo localiza, lo renuncia, lo bota y le pide, Señor, ponme en mi mente tu palabra, tu luz, tu verdad, y Dios lo hace. Por eso dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es justo, fiel, nos perdona, nos cambia, nos libera y nos estamos así preparando, disponiéndonos para la vida eterna. Entonces hemos visto que el arrepentimiento es un proceso y que todos podemos arrepentirnos y necesitamos arrepentirnos. Y hay que tener ese espíritu de arrepentimiento siempre, hasta la venida del Señor, porque esa es la condición, como decir, es el medio que nos saca toda especie de mal y nos cambia la vida, es el espíritu de arrepentimiento. Por eso hay que acostumbrarnos, hay que mantener eso, espíritu, arrepentimiento, humildad y obediencia. Esas tres cosas cambian la vida por completo. Y más que no es de nosotros solo, el Señor está ahí para ayudarnos, para guiarnos. Por eso no teman, no piensen que es complicado y difícil. No es complicado ni difícil, es fácil. Por eso es que hay muchísima persona que ha sido tan mala y resulta cambiada su vida, porque no es difícil, solo que hay que saber cómo hacerlo. Entonces vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedir ese espíritu de arrepentimiento para cada una de nuestras vidas. Y vamos a esperar que el Señor y su misericordia nos cambie, nos limpie, nos transforme, nos haga como Él quiere, no como nosotros queremos. Porque Él es el poder, Él tiene planes maravillosos para cada uno. Nosotros por hacer lo que queremos sufrimos, nos equivocamos a cada rato. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios no vamos a equivocarnos, bien difícil va a ser equivocarnos. ¿Se dan cuenta? Y ahí todos se van a quedar sorprendidos porque van a ver un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque tiene espíritu de arrepentimiento. Entonces oremos. Póngase de pie, hermano, y vamos a pedir al Señor que nos dé espíritu de arrepentimiento a todos, a nuestros hijos, aún a nuestros familiares, porque ya sabemos qué es, cómo es. Entonces oremos. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor Altísimo, que nos has traído a este lugar para escuchar tu palabra. Y ahora nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos. Dígale, Señor, yo tomo la decisión de arrepentirme. Y dame arrepentimiento, Señor. Concédeme el espíritu de arrepentimiento para vencer a toda especie de mal, para liberarme, para cambiar mi vida por completo, con tu ayuda,
con tu sangre preciosa, con la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque yo creo, yo recibo tu ayuda, tu poder para cambiar mi vida, para ordenar mi vida conforme a tu palabra. Gracias por darme la ayuda, Señor. Gracias por esta hora. Dame un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida, Señor, conforme a tu voluntad agradable y perfecta. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias y paz a vosotros. Gracias por escuchar el programa apostólico de la Iglesia La Novia del Cordero. Volveremos a estar con ustedes en esta misma hora y por esta misma estación de radio. Próximamente recibirá otro poderoso mensaje. Puede visitarnos en nuestra iglesia, ubicada en Prolongación Leoncio Prado, 2953, Miraflores Alto, Chimbote, Perú. Para más información, llámenos al celular 943-97-3572. El espíritu y la esposa dicen: ven a las aguas de vida que te preparan para las bodas del Divino Cordero.